¿A tu hijo le diagnosticaron TDAH y sientes un torbellino de emociones? Respira hondo, porque este video es tu guía, tu puerto seguro para entender y apoyar a tu hijo en este viaje. Hola, papás y mamás de acero. Qué bueno tenerte aquí en el canal Padres e Hijos. Sé que la noticia de un diagnóstico de TDAH puede ser abrumadora, como si el suelo desapareciera bajo tus pies. Es como si, de repente, una señal de alerta roja parpadeara, trayendo a la luz una serie de dudas, miedos y tal vez hasta un poco de culpa. ¿Habré hecho algo mal? Y ahora, ¿cómo será el futuro de mi hijo? Por ejemplo, recuerdo una conversación reciente que tuve con María, una mamá argentina que me contó que, al recibir el diagnóstico del pequeño Pedro, sintió una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por el viaje que comenzaba, y alivio por finalmente tener un nombre para lo que Pedro estaba enfrentando. ¿Y si te dijera que este diagnóstico, aunque desafiante, es en realidad el primer paso hacia una vida más plena y feliz para tu hijo? Suena contradictorio, ¿verdad? Pero es exactamente eso. Comprender el TDAH es abrir la puerta a un mundo de estrategias, apoyos y recursos que pueden transformar no solo la vida de él, sino también la de toda la familia. Vamos a desmitificar la idea de que el TDAH es falta de educación o berrinche, porque estamos hablando de una condición neurobiológica que exige comprensión, paciencia y las herramientas correctas. En este video, vamos a sumergirnos a fondo en el universo del TDAH, desvelando lo que realmente significa y, lo más importante, qué puedes hacer tú, papá o mamá, para ayudar a tu hijo a florecer. Hablaremos sobre el papel crucial de los especialistas, cómo la psicología y la medicina pueden ser tus aliadas, y cómo el ambiente familiar se convierte en el escenario principal de esta transformación. Vamos a construir juntos un camino de comprensión, aceptación y sobre todo de mucho amor. ¿Listo para este viaje de descubrimientos y empoderamiento? Entonces, ya déjanos tu like, comparte este video con otros padres que necesitan esta luz y sigamos adelante. Entendiendo el TDAH. ¿Qué es y cómo se manifiesta? Pero, al final, ¿qué es el TDAH y por qué parece tan misterioso? Vamos a desvelarlo juntos. Ya has oído hablar de TDAH, ¿verdad? Pero, ¿realmente entendemos qué significa esta sigla que tanto asusta a algunos padres? Piensa en el cerebro de tu hijo como una orquesta compleja, donde cada instrumento necesita tocar en armonía para que la melodía fluya. En el TDAH, algunas partes de esa orquesta, especialmente aquellas responsables de la regulación de la atención, del control de los impulsos y de la hiperactividad, están un poco desafinadas. No es cuestión de querer o no querer, o de ser maleducado. Es una condición neurobiológica, es decir, es una forma diferente en que el cerebro funciona. Y esto, queridos padres, hace toda la diferencia. Recordando a María, ¿recuerdas a María, la mamá de Pedro de Argentina? Ella me contó que, antes del diagnóstico, la escuela decía que Pedro era muy distraído y no se quedaba quieto. Ella se sentía impotente, como si estuviera fallando. Pero, al entender que Pedro tenía TDAH, comprendió que sus dificultades no eran berrinches, sino síntomas de una condición real. Eso cambió su perspectiva completamente y puede cambiar la tuya también. ¿Cuáles son los principales instrumentos desafinados que el TDAH nos muestra? El TDAH se manifiesta principalmente en 3 grandes áreas, como si fueran los pilares de este edificio neurológico. Área 1. La desatención. ¿Conoces esa escena clásica de tu hijo mirando al vacío mientras le hablas? O cuando empieza una tarea y pronto se pierde en sus pensamientos, dejándolo todo a medias. Eso es la desatención en acción. Es como si su mente fuera una mariposa que vuela de flor en flor, sin poder posarse en una sola por mucho tiempo. Para el niño, esto se refleja en dificultad para mantener el enfoque en actividades, olvidar lo que necesita hacer, perder objetos con frecuencia y no poder seguir instrucciones largas. En el adolescente,
La desatención puede aparecer como una dificultad enorme para organizar estudios, plazos y planificación de tareas, pareciendo siempre en las nubes. Área 2. La hiperactividad. ¿Alguna vez has intentado que tu hijo se quede quieto por más de 5 minutos? Es un desafío, ¿verdad? La hiperactividad es esa energía que no se agota, esa necesidad de estar en constante movimiento. Es el hijo que no para de mover los pies, que se levanta de la silla a cada instante, que corre y trepa donde no debería. Es como tener un motor potente encendido al máximo, sin un buen freno para controlar la velocidad. En los niños, esto es muy evidente. En los adolescentes, puede manifestarse de forma más sutil como una inquietud interna, una sensación de que necesitan estar siempre ocupados o un exceso de conversación. Área 3. La impulsividad. ¿Sabes cuando tu hijo interrumpe las conversaciones, actúa sin pensar en las consecuencias o tiene una dificultad enorme para esperar su turno? Esa es la impulsividad. Es como si hubiera un pequeño detonador en el cerebro que dispara antes de que la razón pueda entrar en escena. Para ellos, esperar parece una eternidad. Esto puede generar problemas en interacciones sociales e incluso en situaciones de riesgo. ¿Y cómo encaja todo esto en el día a día de la familia, la escuela, la vida social? Estos síntomas no son aislados, se entrelazan y afectan directamente la vida de tu hijo. En la escuela, la desatención dificulta el aprendizaje, la hiperactividad estorba la permanencia en el aula y la impulsividad puede generar conflictos con compañeros y profesores. En casa, la dificultad para seguir reglas, la desorganización y la intensidad de las emociones pueden ser agotadoras para todos. Socialmente, pueden tener dificultades para mantener amistades o entender las sutilezas de las interacciones. Es un ciclo que, si no se comprende y se trata, puede minar la autoestima del niño y crear un ambiente de constante tensión. Por eso, papá, mamá, el diagnóstico realizado por profesionales cualificados, un neurólogo, un psiquiatra infantil, un psicólogo o neuropsicólogo, es el primer y más liberador paso. Es el mapa que te ayudará a entender el camino y a encontrar las mejores direcciones para tu hijo. Comprender el TDAH es quitarse la venda de los ojos y empezar a actuar con claridad. ¿Estás conmigo en esto? Comparte en los comentarios. ¿Cuál de estos síntomas te llama más la atención en tu hijo? Eso nos ayuda a conectarnos aún más. El papel fundamental del equipo multidisciplinario. Si el TDAH es un rompecabezas complejo, ¿quién tiene las piezas para ayudarnos a armarlo? La respuesta está en un equipo de especialistas. Imagina que el TDAH es como un río caudaloso. Intentar cruzarlo solo, sin bote, sin chaleco salvavidas, es prácticamente imposible y agotador. Ahora, imagina tener un equipo de remeros experimentados, cada uno con una habilidad única, guiándote por ese río. Es exactamente eso lo que un equipo multidisciplinario representa en el tratamiento del TDAH de tu hijo. Un conjunto de profesionales trabajando en sincronía para ofrecer el mejor apoyo. Entonces, no se trata de un único héroe con la solución mágica, sino de una unión de conocimientos que abarca todas las necesidades del niño y de la familia. Recordando a María, volviendo a María y a Pedro. Ella me confesó que, al principio, pensó que solo el medicamento lo resolvería todo. Pero el pediatra de Pedro, allá en Buenos Aires, fue muy claro. María, el medicamento es una parte, pero Pedro necesita un equipo para brillar. Y así, ellos se embarcaron en el viaje de conocer a cada miembro de ese equipo. Y créeme, fue la mejor decisión que tomó. ¿Quiénes son esos remeros y cómo contribuye cada uno a la travesía? Vamos a conocer a los principales miembros de esta orquesta de apoyo. Apoyo 1. El médico, neurólogo o psiquiatra infantil. El director de la orquesta médica. Este es el profesional que hará el diagnóstico preciso, descartando otras condiciones que puedan presentar síntomas similares. Es él quien, después de una evaluación cuidadosa, discutirá contigo la posibilidad y la necesidad de medicación,
Sé que la palabra medicamento para el TDAH puede causar escalofríos, ¿verdad? Muchos padres se preocupan por los efectos secundarios, por la idea de drogar al hijo, o se preguntan si es realmente necesario. Pero es crucial entender que para muchos casos, la medicación no es una cura, sino una herramienta poderosa que puede ayudar a afinar esos instrumentos de los que hablamos antes, mejorando el enfoque, disminuyendo la hiperactividad y controlando la impulsividad. Es como ponerse lentes para alguien con miopía. No cura la miopía, pero permite ver el mundo con claridad. El médico seguirá de cerca los efectos, ajustando la dosis si es necesario, siempre buscando el bienestar de tu hijo. Es una asociación y tienes todo el derecho de resolver todas tus dudas. Apoyo 2. El psicólogo o neuropsicólogo. El maestro de la mente y el comportamiento. Este profesional es un pilar irreemplazable. A través de la terapia cognitivo-conductual, TCC, por ejemplo, el psicólogo trabajará directamente con tu hijo, enseñándole a desarrollar estrategias prácticas para lidiar con los desafíos del TDAH. Imagina que tu hijo necesita una caja de herramientas para la vida. El psicólogo le ayudará a construir y a usar esas herramientas. Aprenderá a organizar tareas, a controlar impulsos, a manejar sus emociones, a mejorar la autoestima y a lidiar con la frustración. La evaluación neuropsicológica, que a menudo es realizada por un neuropsicólogo, es como una radiografía del funcionamiento cerebral de tu hijo, identificando las áreas de mayor dificultad y las potencialidades. Esto permite un plan de intervención aún más personalizado. Y no para ahí. El psicólogo también ofrece un apoyo vital para ti, papá y mamá, ayudándolos a lidiar con sus propias emociones, la ansiedad y a desarrollar estrategias parentales más eficaces y positivas. Es un alivio tener a alguien que guíe tus propias reacciones y comportamientos ante los desafíos. Apoyo 3. El pedagogo o psicopedagogo. El guía en el camino del aprendizaje. La escuela, a menudo, es el primer lugar donde las dificultades del TDAH se hacen evidentes. El pedagogo o psicopedagogo actúa como un puente entre la casa y la escuela. Él o ella ayudará a identificar las mejores adaptaciones escolares, ya sea en la forma de presentar el contenido, en la organización de la rutina de estudios o en la comunicación con los maestros. Es como tener un arquitecto que diseña un ambiente de aprendizaje a medida para las necesidades de tu hijo, garantizando que tenga las herramientas correctas para absorber el conocimiento y mostrar todo su potencial sin que las dificultades del TDAH lo limiten. Pero el equipo puede ir más allá, si es necesario. Dependiendo de las necesidades individuales de tu hijo, otros profesionales pueden unirse a este equipo. Un logopeda, si hay dificultades en el habla o el lenguaje. Un terapeuta ocupacional, si hay problemas relacionados con la coordinación motora o el procesamiento sensorial. La belleza del equipo multidisciplinario es precisamente esa, la capacidad de adaptarse, de armar un equipo de ensueño a la medida de tu hijo. No te sientas abrumado con la idea de tantos profesionales. Piensa en esto como una inversión en el futuro y en la calidad de vida de tu hijo y de toda tu familia. Es una alianza poderosa que ofrece un apoyo integral y continuo. ¿Ya pensaste en quién sería el primer profesional a buscar? Comparte en los comentarios y sigamos nuestra conversación. El ambiente familiar. Pilar del éxito. Si los profesionales son la brújula, el ambiente familiar es el suelo fértil donde las semillas del tratamiento germinan y florecen. Sabemos que el diagnóstico y el acompañamiento profesional son esenciales, pero, papá y mamá, la verdadera revolución ocurre dentro de casa. El ambiente familiar no es solo un telón de fondo, es el cimiento, el puerto seguro, el laboratorio diario donde tu hijo con TDAH aprenderá a navegar por el mundo. Es aquí, en el calor del hogar, donde las estrategias se convierten en hábitos, donde la paciencia se transforma en rutina y donde el amor incondicional sana las heridas de la frustración. Piensa en casa como un jardín. No importa cuán buena sea la semilla, si el suelo es infértil o descuidado, no crecerá. Con el TDAH, la familia es ese suelo vital.
recordando a María. María, la mamá de Pedro allá en Buenos Aires, me contó que después de entender el TDAH y empezar a ir a los profesionales, se dio cuenta de que necesitaba mirar hacia dentro de casa. Yo me quejaba todo el tiempo de Pedro. Le mandaba a hacer las cosas 1000 veces y la casa era un desorden que me volvía loca, me confesó. Fue entonces cuando la psicóloga me dijo: María, el ambiente de la casa necesita ser un aliado, no un enemigo. Eso lo cambió todo. Y ese cambio, créeme, también está a tu alcance. ¿Cómo podemos transformar nuestro hogar en ese jardín de crecimiento y acogida? Vamos a ver cómo puedes ser el principal arquitecto de este ambiente positivo. Atención 1. Aceptación y empatía, la semilla de la comprensión. El primer paso, y quizás el más difícil para algunos, es aceptar el diagnóstico sin culpas y sin juicios. Tu hijo no eligió tener TDAH. No es falta de esfuerzo de su parte, ni un fallo tuyo como padre o madre. Es una condición neurológica. Cuando entiendes esto de verdad, la frustración da paso a la empatía. En lugar de «él no me obedece», pasas a pensar «¿cómo puedo ayudarlo a obedecer dado su desafío?». Es como ponerse los lentes de la comprensión para ver el mundo a través de los ojos de tu hijo. Atención 2. Comunicación abierta. El agua que nutre la confianza. Hablar sobre el TDAH con tu hijo, de forma adecuada a su edad, es crucial. No escondas el diagnóstico. Usa analogías sencillas, como la de la orquesta desafinada o el motor potente sin freno. Explícale que su cerebro funciona de una manera especial y que trabajarán juntos para descubrir las mejores formas de usar ese funcionamiento a su favor. Esta transparencia construye confianza y evita que se sienta culpable o mal. Pregúntale cómo se siente, qué es lo más difícil, qué le gustaría que fuera diferente. Escucha de verdad. Atención. 3. Rutina y estructura, las estacas que sostienen el crecimiento. Para un cerebro con TDAH, la previsibilidad es oro. Crea rutinas claras y consistentes para todo: despertar, comer, estudiar, jugar, bañarse y dormir. Usa cuadros de rutina visuales, calendarios coloridos o incluso aplicaciones de recordatorio. Por ejemplo, en lugar de decir «arregla tu cuarto», prueba. Primero, guarda los juguetes en el cesto, después, pon la ropa sucia en el cesto de la ropa. Dividir las tareas en pasos más pequeños y visibles ayuda mucho. Una rutina bien definida es como un mapa diario que da seguridad y previsibilidad, reduciendo la ansiedad y las discusiones. Atención. 4. Ambiente organizado. El suelo limpio para el enfoque. Un ambiente físico desordenado es una invitación a la distracción para quien tiene TDAH. Intenta mantener el espacio de tu hijo lo más organizado posible. Ten un lugar definido para cada cosa: juguetes, libros, material escolar. Menos desorden visual significa menos estímulos para desviar la atención. No tiene que ser perfecto, pero el esfuerzo en simplificar y categorizar ya hace una diferencia enorme. Atención 5. Refuerzo positivo. El sol que alimenta la autoestima. Los niños con TDAH a menudo escuchan muchos no y no puedes. Por eso, el refuerzo positivo es vital, como el sol para una planta. Elogia el esfuerzo, no solo el resultado. Vi cuánto te esforzaste para terminar la tarea, felicidades. Es más poderoso que «por fin terminaste». Recompensa los pequeños logros, aunque te parezcan obvios. Un abrazo, un elogio sincero, un tiempo de juego juntos. Estos son los combustibles para la autoestima y la motivación de tu hijo. Esto crea un círculo virtuoso. Se siente capaz, se esfuerza más y tú tienes más motivos para elogiar. Atención 6. Límites. Claros y consistentes. Las vallas de protección. Amor no es sinónimo de ausencia de límites. Al contrario, los niños con TDAH necesitan límites claros y consistentes, como vallas de protección en un terreno. Define reglas simples y fáciles de entender. Las consecuencias por no cumplirlas deben ser proporcionales y aplicadas con calma y firmeza. Por ejemplo,
Si no guardas los juguetes, no tendremos tiempo para el juego de mesa. La consistencia es clave. Si hoy vale, mañana también. Esto enseña responsabilidad y autocontrol. Atención 7. Tiempo de calidad y autocuidado de los padres. El riego diario. En medio de tantos desafíos, no te olvides de ustedes, padres. Dediquen tiempo de calidad en familia, haciendo actividades que todos disfruten y que no involucren pantallas. Un paseo por el parque, un juego de mesa, cocinar juntos. Esto fortalece los lazos y alivia el estrés. Y por favor, cuiden de ustedes mismos. El autocuidado no es egoísmo, es esencial. Un padre o madre agotado no puede ofrecer el mejor apoyo. Busquen momentos de descanso. Conversen con sus parejas, amigos o grupos de apoyo. Recuerda, no puedes verter de una copa vacía. El ambiente familiar es tu mayor ventaja. Es donde el amor y la estructura se encuentran para crear un hogar que sea, ante todo, un refugio para tu hijo. ¿Cuál de estos consejos sientes que más necesitas aplicar en tu casa? Déjalo en los comentarios. Estrategias prácticas para el día a día. Con el conocimiento y el ambiente adecuados, es hora de poner manos a la obra. ¿Cuáles son las herramientas prácticas que puedes usar ahora mismo? Si hasta ahora hablamos de entender el TDAH y crear un hogar acogedor, es el momento de hablar de las tácticas de guerrilla para el día a día. Piensa en esto como tener un kit de herramientas completo para lidiar con los desafíos cotidianos. Son estrategias sencillas pero poderosas que pueden transformar la frustración en progreso y el desorden en organización. Recuerda, el objetivo no es curar el TDAH, sino capacitar a tu hijo para que pueda manejar sus dificultades y desarrollar sus muchas cualidades. Recordando a María. María, la mamá de Pedro, me dijo que al principio se sentía abrumada con tanta información. Fue entonces cuando la psicóloga de Pedro la animó a elegir 1 o 2 estrategias a la vez y ponerlas en práctica. Empecé por la organización de los estudios y fue una diferencia enorme, me contó. Y tú también puedes empezar poco a poco y ver grandes resultados. Vamos directo al grano. ¿Cómo podemos organizar el campo de batalla de los estudios y controlar esa energía que parece no tener fin? 1. Organización de estudios, mapeando el camino del aprendizaje. Para un cerebro con TDAH, una tarea grande puede parecer una montaña infranqueable. La clave es dividir tareas grandes en pequeñas etapas. En lugar de haz la tarea, intenta primero toma el libro de matemáticas. Después, haz los ejercicios 1 y 2. Luego, tómate un descanso de 5 minutos. Usa alarmas y recordatorios en el celular o un temporizador de cocina para marcar el tiempo de estudio y el tiempo de pausa. Las pausas son esenciales y, crucialmente, crea un espacio de estudio libre de distracciones. Nada de celular cerca, televisión encendida o hermanos jugando al lado. Es como tener una oficina mental enfocada en el trabajo. 2. Manejo de la impulsividad e hiperactividad, canalizando la energía. La energía del TDAH puede ser un superpoder si se dirige bien. Enseña técnicas de respiración y relajación para momentos de agitación o impulsividad. Contar hasta 10 antes de responder, hacer respiraciones profundas, son pequeñas herramientas que hacen una gran diferencia. Ofrece oportunidades para gastar energía de forma productiva. Deportes, juegos al aire libre, una caminata. Es como una olla a presión. Si no se libera el vapor, explota. Y lo más importante, enseña a pausar y pensar antes de actuar. Pregúntale, ¿qué puede pasar si haces esto? ¿Cuál es la mejor elección ahora? Repite estas preguntas hasta que las internalice. ¿Cómo podemos lograr que nuestras palabras realmente lleguen a nuestro hijo? 1. Comunicación efectiva. Construyendo puentes de comprensión. Para tu hijo, escuchar y procesar información puede ser un desafío. Por eso, sé un director de cine de tus palabras. Usa frases cortas y directas. Ve al grano sin rodeos. En lugar de un largo discurso, dile,
Guarda tus zapatos ahora. Siempre que sea posible, haz contacto visual al dar instrucciones. Esto ayuda a captar su atención. Y para asegurarte de que el mensaje fue recibido, pide al niño o adolescente que repita lo que le pediste. ¿Qué te acabo de pedir que hagas? Esto garantiza que la información fue procesada. 2. Tecnología a favor. Aliados digitales en la lucha contra la distracción. La tecnología no es la villana, puede ser una gran aliada. Existen muchas aplicaciones de organización que ayudan a manejar tareas y compromisos. Los temporizadores visuales son excelentes para el tiempo de estudio y las pausas. Y claro, los juegos educativos que trabajan el enfoque, la memoria y el razonamiento lógico pueden ser una forma divertida de entrenar el cerebro. Busca apps para TDAH y explora las opciones que se ajusten al perfil de tu hijo. Estas estrategias no son una receta mágica que sirva para todos, pero son un excelente punto de partida. Prueba, adapta, ve qué funciona mejor para tu hijo. La paciencia y la persistencia son tus mayores bazas aquí. ¿Cuál de estas estrategias vas a intentar primero con tu hijo? Cuéntanos en los comentarios y sigamos con la siguiente etapa. Desafíos comunes y cómo lidiar con ellos. Incluso con todas las herramientas y estrategias, el viaje con el TDAH tendrá sus obstáculos. ¿Cómo enfrentar las piedras en el camino sin desanimarse? Papá, mamá, seamos honestos. El camino con el TDAH no siempre es un camino de rosas. Habrá días difíciles, momentos de frustración y desafíos que te harán querer rendirte. Es como un maratón. Entrenas, te preparas, pero en medio del recorrido surgen dolores, cansancio y ganas de parar. Pero es exactamente en esos momentos cuando la resiliencia y la preparación marcan la diferencia. Entender los desafíos comunes y tener un plan para enfrentarlos es lo que te mantendrá firme y fuerte. Recordando a María. María, la mamá de Pedro, me contó de un día en que Pedro tuvo una crisis enorme en la escuela por no poder terminar una tarea. Ella se sintió pésima, como si todo el esfuerzo fuera en vano. Quería desaparecer, lo juro, dijo. Pero fue en ese día que la psicóloga le recordó: María, cada crisis es una oportunidad para enseñar y aprender. No es un retroceso, es parte del proceso. Esa visión lo cambió todo para ella y puede cambiar para ti también. ¿Cuáles son las piedras más comunes y cómo podemos rodearlas? Vamos a abordar algunos de los desafíos más frecuentes y cómo lidiar con ellos. Desafío 1. Frustración y baja autoestima. El veneno silencioso. Tu hijo con TDAH a veces se siente diferente, incapaz o tonto, especialmente si escucha muchas críticas. La frustración por no poder concentrarse o controlar sus impulsos puede llevar a una baja autoestima devastadora. Es vital ser el mayor admirador de tu hijo. Apóyalo emocionalmente, valida sus sentimientos. Sé que es frustrante no poder terminar lo que empezaste. Y lo más importante, valora sus cualidades. ¿Es creativo? ¿Tiene energía? ¿Es empático? ¿Es divertido? Resalta esos puntos fuertes constantemente. La autoestima es el combustible para que siga adelante, incluso con las dificultades. Desafío 2. Problemas de comportamiento. La tormenta en un vaso de agua. La impulsividad y la dificultad para seguir reglas pueden, sí, generar problemas de comportamiento. En esos momentos, recuerda lo que hablamos en la sección anterior, la necesidad de límites claros y consecuencias consistentes. Esto no es castigo, es enseñanza. Mantén la calma y la firmeza, sin gritar ni humillar. Entiendo que estás enojado, pero no puedes tirar las cosas al suelo. Por eso, el juguete se guardará por X tiempo. Las acciones, no solo las palabras, enseñan. Desafío 3. Dificultades escolares. La batalla diaria. Las calificaciones bajas. El desorden con el material. La dificultad para seguir el ritmo de la clase. Estos son desafíos comunes. No lo veas como un fracaso. Retoma la importancia de la comunicación con la escuela. El puente entre casa y escuela es fundamental.
Pide adaptaciones pedagógicas, un lugar en la parte delantera del aula, instrucciones más cortas, más tiempo para exámenes. El psicopedagogo, ¿recuerdas? Él es tu aliado aquí. El objetivo es que la escuela sea un lugar de aprendizaje, no de sufrimiento. Desafío 4. Bullying y cuestiones sociales, las espinas invisibles. Desafortunadamente, los niños y adolescentes con TDAH pueden ser blanco de bullying o tener dificultades para hacer y mantener amigos debido a la impulsividad o a su forma diferente de interactuar. Fomenta la comunicación. Crea un espacio seguro para que tu hijo hable sobre lo que sucede en la escuela o con sus amigos. Está atento a las señales de tristeza o aislamiento. Si es necesario, busca ayuda profesional para mediar estas situaciones o para enseñar habilidades sociales. Es como enseñarle el arte de navegar en diferentes puertos sociales. Desafío 5. Crisis y meltdowns, la válvula de escape. A veces, la sobrecarga sensorial, la frustración o la dificultad para regular las emociones pueden llevar a crisis de ira o meltdowns. En esos momentos, el niño o adolescente pierde el control. Enseña técnicas de regulación emocional antes de que ocurra la crisis. Respiración profunda, apretar una pelota antiestrés, salir del ambiente. Y durante la crisis, lo más importante es crear un ambiente seguro. Aleja objetos peligrosos, mantén la calma, tú. Y después de que la tormenta pase, conversa sobre lo sucedido sin juzgar, buscando entender qué desencadenó la crisis y qué se puede hacer diferente la próxima vez. Es un aprendizaje constante para ambos. Lidiar con estos desafíos es una prueba de amor y paciencia. Recuerda, cada obstáculo superado es una victoria que fortalece a tu hijo y a tu familia. ¿Cuál de estos desafíos sientes que más afecta el día a día de ustedes y cómo lo has manejado? Cuéntanos en los comentarios y compartamos experiencias. Llegamos al final de nuestra conversación, pero no al fin de tu jornada. Ahora, la pregunta es, ¿qué nos llevamos de aquí para seguir adelante? Papá, mamá, llegamos al final de nuestro video, pero quiero que sientas que este es solo el inicio de una nueva fase, de una nueva mirada sobre el TDAH y sobre tu hijo. La verdad es que el TDAH puede ser un desafío, sí, pero no define quién es tu hijo ni quién será. Piensa en tu hijo como un diamante en bruto, con un brillo único y un potencial increíble, que solo necesita ser pulido con las herramientas correctas y el amor incondicional. Él tiene talentos, sueños y un potencial inmenso esperando ser descubierto. Recordando a María. María, la mamá de Pedro, me dijo algo que se me quedó grabado. Me di cuenta de que el mayor cambio no fue en Pedro, sino en mí, en cómo lo veía y cómo lo apoyaba. Hoy, Pedro está yendo muy bien en la escuela, tiene amigos y se siente seguro. El viaje no fue fácil, pero cada paso valió la pena. Así que, respira hondo. Recuerda todo lo que conversamos aquí. ¿Entendiste qué es el TDAH? La importancia de un equipo multidisciplinario, cómo transformar tu hogar en un puerto seguro y las estrategias prácticas para el día a día. También aprendiste a no asustarte con los desafíos, sino a enfrentarlos con un plan. No te sientas solo en este camino. Millones de padres, en lugares como México, Perú, Argentina y en todo el mundo, enfrentan desafíos similares. Busca grupos de apoyo, conéctate con otras familias, intercambia experiencias. Hay una comunidad lista para acogerte y, sobre todo, celebra cada pequeña victoria, cada avance, cada sonrisa de tu hijo. Porque son esos pequeños logros los que construyen su gran historia de éxito. Con amor, paciencia, las herramientas correctas y el apoyo que mereces, tu hijo no solo va a prosperar, va a brillar intensamente. Cree en su potencial y cree en ti. Eres un padre, una madre, increíble por buscar conocimiento y apoyo. Si este video te ayudó de alguna manera, déjanos tu like, compártelo con otros padres que necesitan este mensaje e inscríbete en el canal Padres e Hijos para que sigamos esta conversación. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue la mayor lección que te llevaste de este video?
Tu experiencia puede inspirar a muchas otras personas. Quédate conmigo y mira el vídeo que te propongo. Libera el genio, el secreto de la independencia que tu hijo necesita. Nos vemos allí.